Bueno, buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Vamos a retomando el Meetup en este módulo de la tarde. Se va a ir sumando gente a medida que pasa un poco el tiempo, pero ya podemos ir empezando con la actividad. Para esta primera actividad de la tarde, agradecemos a la Embajada de Estados Unidos, especialmente a Alicia por sumarse y siempre apoyar los eventos de la Cámara. Y también conectarnos siempre con especialistas de Select USA. Particularmente el año pasado nos había tocado y nos había sucedido la oportunidad de convocar a Select USA para lo que fue el QT Business Forum. En tal oportunidad pudo estar André Leal de forma presencial, presentando los servicios de Select USA. Y bueno, este año le toca a Marcelo Amden, a quien le agradezco mucho, obviamente, por hacerse un espacio en su agenda y estar presente aquí hoy con nosotros, para seguir contándonos un poco más sobre Select USA y los servicios que la agencia puede brindar a empresas interesadas en escalar en Estados Unidos y invertir en tal país. Marcelo ya está por ahí. Les cuento que es miembro del Servicio Exterior de la Embajada de Estados Unidos en Buenos Aires. En la Embajada desarrolla actividades de asesoramiento en temas comerciales y de inversión, y su alma mater es la Universidad de Palermo. Así que damos la bienvenida a Marcelo, que ya está conectado. Marcelo, te agradezco por sumarte hoy y te paso la palabra. Antes de comenzar, les quiero aclarar que esta va a ser una charla que va a estar anexada a la próxima de Javier Markowicz. Y por favor, las preguntas que tengan las pueden hacer al chat, las van escribiendo, yo voy anotando las preguntas que vayan teniendo, y al final de las dos charlas, como ven ahí en la agenda, al final de las dos charlas trasladamos las preguntas a Marcelo o a Javier. Así que Marcelo, muchas gracias y te paso la palabra. ¿Cómo no? Muchas gracias, Federico. Buenas tardes a toda la audiencia. Los saludamos desde Buenos Aires. Mi nombre es Marcelo Amden, miembro del equipo de la Embajada de Estados Unidos en Argentina, y tengo el placer en esta oportunidad de poder participar de este evento organizado por la Cámara Uruguaya de Servicios Informáticos, en conjunto con mi colega Alicia Machado, de la Embajada de Estados Unidos también en Montevideo. En este sentido, nuevamente, Federico, muy agradecidos por tener esta oportunidad de presentarles a los Estados Unidos como un mercado o un destino de inversión, y así también contarles sobre Select USA, que es el programa del Departamento de Comercio de los Estados Unidos, a través del cual nosotros reclutamos empresas de más de 75 países para ayudarlos a establecer sus operaciones en los Estados Unidos. Dicho esto, voy a compartir la pantalla para pasar a mi presentación. ¿Lo ven bien? Perfecto, Marcelo. Perfecto. Bueno, muy bien. Comenzamos entonces. Vamos a ir en esta presentación de lo macro a lo micro, y como introducción les voy a contar un poco, vamos a revisar cómo es la relación bilateral entre los Estados Unidos y Uruguay. Ante todo, Estados Unidos tiene un acuerdo marco sobre comercio e inversiones conocido por sus siglas en inglés, firmado con Uruguay en el año 2007. Asimismo, los Estados Unidos tienen una presencia muy sólida e importante de muchos años, con inversiones que superan al billón de dólares, y representados por una masa crítica de empresas en una gran cantidad de industrias verticales de la economía que superan las 100 empresas. Dicho esto, los sectores de mayor presencia con inversiones de los Estados Unidos en Uruguay están relacionados a la industria del software, a la industria de servicios de la información, como así también el sector turístico, el sector de alimentos y el sector químico, un sector crítico para la base productiva de Uruguay. Como ustedes verán, el intercambio de exportaciones e importaciones entre Uruguay
Y los Estados Unidos es muy saludable, ha crecido independientemente de la situación de pandemia que nos afecta a todos. Hemos tenido crecimiento positivo en lo que va del año 2020 y como verán también en cuanto a socios comerciales de importación y exportación, además de países como Brasil, Chile, Argentina, los Estados Unidos también tiene una presencia significativa en una gran variedad de sectores industriales como ahí está mencionado. Vamos a entrar ahora de lleno al clima de negocios de los Estados Unidos y un poco la esencia de esta presentación en el día de hoy. A mí me gusta tomar 4 indicadores a nivel global que definen a un mercado internacional al momento de decidir dónde hacer inversiones. Y estos son, en primer término, uno de los indicadores generados por una consultora en management estratégico conocida como A.T. Kearney. Es una empresa de muchas décadas en el mercado y rankea a los Estados Unidos como el país número 1, seguido por Canadá, Alemania y Japón en cuanto a la confianza para la inversión extranjera directa. Asimismo, el segundo ítem es un elemento que también nos parece relevante, que tiene que ver con el ranking de confianza para Venture Capital y inversión de Private Equity que realiza el IS y la Universidad de Navarra anualmente también. Como verán, Estados Unidos rankea número 1, seguidos por el Reino Unido, Canadá y Hong Kong. Por otro lado, la Universidad de Cornell, la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, conjunto con el INSEAD de Francia, rankean a los Estados Unidos como número 3, y después por último, y este es un factor interesante al cual me voy a referir en unos minutos, el ranking de competitividad global. Estados Unidos también rankea en la primera posición, seguido por los mercados que ustedes ven en pantalla. Estados Unidos tiene tratados de libre comercio con más de 20 países en todo el mundo, de los cuales 12 son países que están en el hemisferio occidental. ¿Por qué es esto? ¿Por qué es importante? Porque si bien los Estados Unidos tiene un mercado de unos 320 millones de consumidores, a través de este esquema de tratados de libre comercio puede acceder cualquier empresa que se establezca para operar en los Estados Unidos como una empresa estadounidense a más de 740 millones de habitantes como mercado objetivo en más de estos 20 países mencionados. Asimismo, como mencioné, los Estados Unidos representan más del 40% del mercado global para productos de consumo, entendiendo que quizá esto esté un poco corrido del eje del interés de la audiencia desde el punto de vista de servicios informáticos, fintech, desarrollo de software y demás. No obstante, es una métrica interesante como para tener en cuenta. Ahora, la más importante sí específicamente para materia de tecnología es lo que sigue. Más del 35% de la inversión global en investigación y desarrollo que se realiza en todo el planeta es realizada dentro de los Estados Unidos. En segundo término, la comunidad europea en su conjunto invierte aproximadamente el 25% del total. En los Estados Unidos se crean más de 2.000 empresas por día hábil. Y esto creo que refleja un poco no solamente las bondades del mercado americano cuantitativamente, como mencioné recién, sino también en relación a la protección de la propiedad intelectual, a la educación superior y también a la interfase muy íntima que existe entre el sector privado, el sector académico, el sector público y también el ecosistema de emprendedores, de venture capitalists, de angel investors, de incubadoras y de aceleradoras que en los Estados Unidos hay en gran cantidad y de excelente calidad. Otro bullet importante tiene que ver con la productividad de la fuerza laboral. Como ustedes verán resaltado en rojo, la productividad de la fuerza laboral en los Estados Unidos ha pasado del
2% en el 2019 a más del 10% en 2020, independientemente de la situación de pandemia que nos afecta a todos en el mercado global. Por supuesto, el mercado estadounidense es muy receptivo a lo que ellos llaman la perspectiva fresca que podemos traer nosotros desde países en el extranjero, que no hacen más que aportar al desarrollo de la diversidad cultural en los Estados Unidos y también dentro de las empresas. Y para aquellos en la audiencia que ya han hecho sus primeros pasos y experiencias en los Estados Unidos, seguramente coincidirán conmigo en que es un mercado muy abierto a las nuevas ideas. Seguramente muchos de ustedes tendrán ideas, tendrán trazado un plan de negocios o quizá estén empezando a caminar por una ruta hacia los Estados Unidos o hacia la expansión internacional de sus empresas. En este sentido, me gusta citar a Peter Drucker para resaltar que la cultura se come a la estrategia en el desayuno. Esto es muy importante. Por ejemplo, nosotros los argentinos somos conocidos por ser impuntuales. En los Estados Unidos, la puntualidad es algo que se respeta muchísimo como un elemento de respeto y también, como dice el segundo bullet, el tiempo es dinero. Es fundamental dominar el idioma inglés. Si bien los Estados Unidos es el tercer mercado del mundo con más de 44 millones de hispanoparlantes proyectados a crecer para el 2025 y superar las comunidades asiáticas y afroamericanas, lo que para nosotros puede ser una ventaja competitiva, es fundamental porque el mercado es muy competitivo y es muy dinámico y no debiera existir una barrera idiomática al momento de pensar sus operaciones en los Estados Unidos. En materia del ADN corporativo, de la cultura y usanzas de negocios, es fundamental ser directo, claro, transparente y abierto. Este es uno de los componentes distintivos del mercado americano de negocios. Es importante pensar en el futuro. Digo esto porque para nosotros en el Cono Sur y por la dinámica de las economías regionales por las cuales nuestros países han pasado, tendemos a mirar más el corto y eventualmente el mediano plazo. En Estados Unidos se mira el corto y el mediano plazo, pero también se mira el futuro con un gran angular para captar el mercado y el futuro en su mayor esplendor y también con un teleobjetivo para mirar más allá del bosque y hacia adelante. Cuando sea el momento para empezar a expandir su actividad, es fundamental tener una agenda clara y una agenda sólida, de manera tal también de poder respaldar sus afirmaciones con datos duros. Esto en la cultura americana pesa mucho y hasta a veces más que los datos cualitativos, por lo cual es bueno e importante tener, como mencioné anteriormente, una agenda bien estructurada y bien fundamentada con datos balanceados cualitativa y cuantitativamente. Por otro lado, en los Estados Unidos prevalece la innovación y no la tradición, que es algo que también puede formar parte del ADN de nuestras culturas latinoamericanas. Por otro lado, la dinámica de negocios es muy fluida. Yo recuerdo en el año 98 estuve asignado temporariamente en San Francisco para desarrollar un proyecto de comercio electrónico con Argentina. En ese momento, cuando una empresa de Silicon Valley desarrollaba un nuevo producto, tenía 1 mes y medio para sacarlo al mercado, 6 semanas. Esos tiempos hoy se han acortado a prácticamente 2 o 3 semanas. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque nosotros venimos de países donde la dinámica de negocios es diferente. Por otro lado, la calidad, la eficiencia y la relación entre todos estos elementos es fundamental. Insisto, el mercado americano es muy grande cuantitativamente, pero para nosotros es muy importante estar preparados y tener la capacidad de respuesta para poder satisfacer
a la demanda. Si tuviésemos dificultades para satisfacer la demanda por cuestiones de escalabilidad de nuestros proyectos o escalabilidad de la economía, del nicho de mercado donde estén operando, esto es un elemento para tener en cuenta, porque una vez que uno sale al mercado a competir en los Estados Unidos y la demanda lo superó, es difícil volver a subirse al ring después de haber perdido por nocaut técnico. Continuamos. El planeta está, y nuestras vidas cada vez más interconectadas, comunicados. Nos manejamos en nuestra vida personal y en nuestra vida laboral en muchas dimensiones que tienen que ver con la comunicación. Y en este sentido, para aquellos que vienen siguiendo el hilo de la conversación, es fundamental ser diferente. Una frase favorita de Tom Peters es hacer de la diferenciación su estrategia. El mercado americano recibe inversores, empresas, conceptos, nuevas ideas de todo el mundo, como lo vamos a ver más adelante. Por eso me permito repasar algunas mejores prácticas, fundamentalmente hacer un análisis de mercado, cualitativo y cuantitativo. Entender dónde está la masa crítica de sus clientes. Seguramente, tratándose que la audiencia que me está viendo tiene una masa crítica y un perfil tecnológico, quizá no haya límites fronterizos entre estados o entre países. No obstante, me permito hacer una analogía. Si yo fabricara bombas para la industria petrolera, no tendría sentido que me establezca en el estado de la Florida, porque mi masa crítica de clientes está en el estado de Texas. Por supuesto en algunos estados adicionales, pero la masa crítica va a estar en Texas. Si yo me establezco en el estado de la Florida y exporto mis productos al estado de Texas, voy a pagar impuestos en el estado de la Florida y en el estado de Texas. Entonces estos son elementos a tener en cuenta. El concepto de canales de distribución es mucho más fluido, ininterrumpido en materia de tecnología de la información que en productos físicos desarrollados por las industrias manufactureras. No obstante, es interesante y es importante estudiar cuáles son estos canales. En la actualidad, Amazon se transformó en el canal de distribución de productos y servicios en una gran variedad de áreas. Favorecido por la pandemia o no, puede ser atendible, pero no obstante, el estudio de los canales de distribución es un tema a dedicarle tiempo de estudio. Por otro lado, tener en cuenta que, al igual que mi colega Alicia Machado en la Embajada en Montevideo, nosotros aquí en Buenos Aires, tenemos programas del gobierno federal de Estados Unidos, como es Select USA, al cual me voy a referir en breve, y brindamos asesoramiento en forma gratuita. Nosotros somos el equivalente a consultores del gobierno federal que asesoramos a clientes, ya sea estadounidenses que quieren abrir canales de distribución en Uruguay y en Argentina, y también ayudamos a empresarios de Uruguay y de Argentina que se quieren establecer en los Estados Unidos. En este contexto, el plan de negocios, una estrategia bien clara y definida es fundamental. Digo esto porque, y ahora hablo por la cultura argentina de hacer negocios, muchas veces nos mojamos el dedo y vemos para dónde sopla el viento, y eso no es estrategia. ¿Sí? Los instintos son fundamentales a la hora de hacer negocios, pero una estrategia sólida que reúna todos los elementos mencionados anteriormente es fundamental. Dentro de este proceso de internacionalización hay un elemento que tiene que ver con el aspecto legal de cómo poder hacer negocios en los Estados Unidos, para lo cual es necesario tener una visa que habilite al interesado a realizar en forma legal la actividad que desee. Por ejemplo, la visa B1, B2 es de turismo y negocios. Para aquellos que quieran empezar a desarrollar sus proyectos, podrán viajar cuantas veces quieran a los Estados Unidos con la visa de negocios, ¿sí? Ahora,
en el momento que ustedes estén por empezar a percibir un ingreso de su empresa en los Estados Unidos, ya tendrían que tener previamente solicitada y aprobada una visa o de inversor o de trabajo de tipo L, si es que corresponde, para evitar cualquier tipo de inconveniente en materia de derecho migratorio. Y por otro lado, el sistema legal y de impuestos en Estados Unidos, particularmente impuestos, es bastante complejo de entender, por lo cual sugerimos o que ustedes busquen especialistas, como uno de los panelistas que me va a seguir en su presentación. Es fundamental asesorarse bien para poder tomar decisiones educadas y bien fundamentadas al momento de crecer. En este sentido, el programa Select USA es un programa lanzado por el presidente Obama desde la Casa Blanca en el año 2011, que está gestionado por el Departamento de Comercio de los Estados Unidos a través de personas como Alicia y como yo, que trabajamos para la rama de comercio exterior. Nosotros hacemos desarrollo estratégico de negocios para empresas estadounidenses en el extranjero y captamos inversión extranjera desde nuestros mercados hacia los Estados Unidos. El programa básicamente es un programa que respeta al inversor extranjero como un inversor estadounidense. ¿Sí? Este ha sido un principio sostenido por todas las administraciones de gobierno de manera histórica. El inversor extranjero es respetado al igual que el inversor local. Tenemos una forma bastante amplia a través de la cual agregamos valor, desde facilitar contactos, brindar información. Como les mencioné antes, estamos representados en más de 75 países a través de nuestros consulados y embajadas. Un elemento a tener en cuenta es que nosotros somos geográficamente neutrales. ¿Qué quiero decir con esto? Que si bien, y lo voy a bajar al llano, muchas de las empresas .com y tecnológicas tienen predilección por seleccionar al estado de Delaware como un estado donde registran sus empresas. Alicia y yo no les vamos a decir Delaware es mejor o peor que California. Nosotros le damos en sentido amplio la mayor información a través de nuestro asesoramiento, facilitar y contactos, pero la decisión en primera y en última instancia de dónde se establecen serán de ustedes. Como mencioné, trabajamos a través de este programa Select USA con agencias federales a nivel estadual y también municipal en todos los estados de la Unión, de manera tal de poder darles lo que nosotros llamamos un seamless delivery, ¿no? Una solución sin costura, sin arrugas, en cuanto se relacione a los conceptos básicos que ustedes necesiten para empezar a concebir sus negocios en los Estados Unidos, ayudarlos a navegar y a manejar las diferencias del marco regulatorio, que como ustedes saben, los Estados Unidos es un país federal, por lo cual cada estado tiene un marco regulatorio autónomo. Y después un tema que es importante y que les sugiero enfáticamente que lo vean en el sitio web de Select USA, son los incentivos que hay disponibles. Hay un mapa, hay un sector dentro del sitio de Select USA donde ustedes pueden hacer clic por estado y se despliega una serie de opciones, incentivos a nivel estadual, que están disponibles en cada uno de los estados donde ustedes quizá quieran realizar sus actividades. Por otro lado, digamos, como curva de aprendizaje, es importante hacer este análisis previo que tiene que ver con lo que dije previamente. Más allá del análisis previo de mercado, también identificar cuáles son los instrumentos disponibles que están al alcance de la mano y que pueden hacer que sus empresas crezcan, se establezcan primero y después crezcan de una forma más inteligente, más rápida y eventualmente más estratégica.
En este sentido, les voy a contar que dentro de Select USA, que es un programa que tiene una cumbre de inversiones que se realiza todos los años. En el año 2021 se va a realizar del 7 al 11 en forma virtual, completamente virtual. Ustedes acá podrán ver en este menú de opciones cuándo son los deadlines, cuáles son los valores de inscripción. Quiero destacar que cuando ustedes inician el proceso de aplicación, tanto Alicia en Uruguay como yo en Argentina, somos parte del proceso de aprobación. El solo hecho de registrarse y haber abonado el arancel de registro no es condición para que ustedes sean admitidos. Hay un proceso de validación o hay un proceso de due diligence. Cuando esto se cumplimenta, ustedes van a recibir la autorización en forma por escrita. Y si fuese el caso que ustedes abonaron la inscripción y después resultaron no haber sido elegidos para participar de este foro, en tal caso recibirán el reembolso correspondiente. Volvemos a la presentación. Dentro de la cumbre de inversores hay programas asociados que están pensados para, como por ejemplo el Select USA Tech, que es específico para empresas del sector de tecnología de información. Y hacia allá vamos para ver que se realiza conjuntamente con la cumbre de inversores, también en forma virtual. Tiene un valor de inscripción de $350 y tiene un foco bastante claro y definido en tecnología. Ahora, dicho esto, y no queremos que esto sea un motivo de desaliento, pero este programa de Select Tech está enfocado básicamente a empresas que tengan más de 8 años de existencia, una facturación anual cercana a los $10 millones y que tengan una plantilla de empleados cercana a los 40 empleados. Esto no quiere decir que si ustedes no tienen 8 años de existencia o no facturan $10 millones o no tienen 40 empleados en su plantilla, que nosotros no vamos a poder ayudarlos o que nosotros no vamos a poder asesorarlos. Nosotros cubrimos todo el espectro desde concepciones de la idea hasta el proof of concept, hasta el establecimiento y registro de empresas, marca, patentes. Podemos asesorarlos y dirigirlos a la oficina de patentes si fuese necesario, pero tratamos con empresas chiquitas y con empresas multinacionales también, todas por igual. Como ustedes verán aquí, y esto para optimizar el tiempo de mi presentación, se los dejo para que lo puedan ver en detalle. La información va a estar subida a través de mi presentación, entiendo que en el sitio web de QTI. Y aquí ven algunos de los focos, ¿sí? E-commerce, fintech, software, medtech, ¿sí? Así que los invito nuevamente a que vean este sitio cuando les sea de interés. Yo tengo algunos casos de estudio que me voy a referir, porque básicamente son de Argentina, me voy a referir a uno que es muy chiquito, pero para comunicarles el mensaje que para mí es importante. Nosotros en Argentina tenemos la provincia de Mendoza, que es una provincia relativamente pequeña, pero es la tercera o cuarta economía del país. Y hace unos años una empresa pyme, una pequeña y mediana empresa de solo 6 empleados, que había desarrollado un producto muy importante e innovador para la industria del petróleo, lo ayudé a establecerse en Wichita Falls, al norte del estado de Texas.
con una inversión en ese momento de $175.000, la legislatura de Wichita Falls le aprobó un préstamo de $750.000 para poder desarrollar su actividad. Por lo cual, no siempre es bueno autolimitarse. Yo digo que en materia de desarrollo de empresas y en materia de mercado americano, ni siquiera el cielo es el límite. Hay que buscarlas, identificarlas y ver cómo poder llevarlas a cabo. Y para concluir, creo que esta frase de Eurípides, que data del siglo V antes de Cristo y que se hizo muy conocida o más conocida allá por el 1880, Money Talks, ¿sí? Y aquí ustedes verán la barra de la izquierda con 4.3 trillones de dólares en stock de inversión extranjera directa. Esto es lo que Estados Unidos representa como un mercado para invertir. Como verán, el segundo, Hong Kong, está bastante lejos. Cierro con este gráfico y quedamos atentos, tanto mi colega Alicia en Uruguay como yo, Marcelo, en Argentina, para poder ayudarlos en lo que ustedes consideren apropiados. Y Federico, quedo así ahora en stand-by hasta que Javier concluya su presentación para poder responder cualquier pregunta que haya en la audiencia. Muchas gracias a todos y seguimos en contacto. Genial, Marcelo, muchas gracias por la presentación y bueno, por presentar los servicios de Select USA. Sí, te voy a pedir que te quedes unos minutitos luego de la presentación de Javier, por si alguien tiene alguna pregunta. También les recuerdo que pueden escribirlas en el chat, y yo cuando termine la presentación de Javier se la traslado a cualquiera de los dos. Ya vi que Javier está por ahí, que ya me avisó. Entonces, quisiera presentarlo. La presentación de Javier ahora está más enfocada a lo que es más aspectos legales y acuerdos comerciales en Estados Unidos. Javier, te agradezco muchísimo tu presencia hoy. Creo que ahí Marcelo ya dejó de compartir pantalla, así que ya está la opción liberada para cuando quieras comenzar a compartir. Les comento que el doctor Markowicz es director general en el estudio Markowicz International Law. Javier es abogado con licencia en el estado de Florida y cuenta con gran experiencia en derecho internacional, en transacciones comerciales internacionales, en finanzas corporativas y también asesorando en materia de negocios internacionales. Javier ha trabajado en varios países de Latinoamérica, también tiene gran experiencia realizando diversas actividades en el ámbito legal de California, en Florida, y en Hong Kong y en China también. Así que, Javier, si estás por ahí, ya te doy la bienvenida y la palabra es tuya cuando quieras comenzar a compartir tu presentación. Muy bien, bueno, Federico, muchas gracias por la oportunidad de participar. Bueno, para mí es muy gratificante, además de poder apoyar a clientes a operar aquí en Estados Unidos. La gratificación en este caso es doble porque bueno, yo soy originario de Uruguay, hace 22 años que vivo aquí, entonces, bueno, me gratifica mucho poder devolver un granito de arena a compatriotas y bueno, a entrar aquí en Estados Unidos. Así que gracias por la oportunidad, Federico, y gracias a todos los de la Cámara. Bueno, voy a tratar de hacer una presentación bastante breve y bastante práctica, ¿sí? Como profesional trato de ser lo más práctico posible y no perdernos en laberintos legales o teóricos que lo único que hace es asustar. Entonces, mi idea es dar un pantallazo bastante práctico de aspectos que he visto durante mi práctica legal en áreas relacionadas a lo que es venta de servicios desde América Latina aquí en Estados Unidos, ¿sí? No sé si pueden ver la pantalla
la estoy compartiendo, me parece, pero bueno. Perfecto. Sí, hice un pequeño outline para de alguna forma poder tener un orden, ¿no? Entonces, básicamente es así, separé la presentación en 3 partes, ¿sí? Uno, que es lo que es las estructuras corporativas, ¿sí? Las distintas alternativas que hay de estructuras corporativas para este tipo de proyectos donde empresas de Uruguay venden servicios o productos a empresas de Estados Unidos. La segunda sección es lo que es la parte de diligencia, ¿sí? Due diligence, ¿sí? Y la tercera son algunos aspectos de acuerdos legales, ¿sí? Que he visto que a veces puede llegar a ser un poquito que si no están bien organizados puede llegar a generar algún tipo de problemas. Entonces, bueno, empecemos con la primera parte que es la estructura, los distintos tipos de estructuras legales en Estados Unidos, ¿sí? A ver, lo que más común es que exista una empresa americana, ¿sí? Una empresa que sea una empresa operativa, ¿sí? Que esa empresa operativa sea una empresa de representación y comercialización, ¿correcto? Vamos a decir, una empresa, un ejemplo, en Florida, que le vende el servicio a una empresa de Illinois, ¿correcto? Esta empresa de Florida emite invoices, ¿sí? Por el servicio, por el trabajo, tiene una cuenta bancaria en cualquier ciudad de la Florida, recibe los fondos por la transacción, y eso es básicamente lo más sencillo y lo más simple de ejecutar, no tiene mucha ciencia, ¿correcto? Ahora, aquí es donde puede haber distintas conexiones entre la empresa americana y la empresa de Uruguay. Uno, puede existir la relación de backend, ¿correcto? ¿A qué me refiero? Es que la empresa americana, ¿sí?, subcontrata los servicios de la empresa de Uruguay por terciarización de ciertos servicios, ¿correcto? Entonces, la empresa de Uruguay le factura a la empresa de Estados Unidos por ciertos servicios realizados en Uruguay, ¿correcto? Esos pagos pueden ser ilimitados y pueden ser por montos ilimitados. No hay un limitante que diga, bueno, tanta facturación o tantos pagos por mes, mientras que esté todo bien registrado con acuerdos de backend y invoices, purchase orders, no hay limitante, ¿sí? Esa es una opción. La otra opción es que la empresa americana, ¿sí?, la filial que tiene la empresa americana, le compre el producto o el servicio a la empresa uruguaya y luego lo revende en Estados Unidos, ¿correcto? Eso es, digo, no hay una relación de service provider, sino que Uruguay vende el servicio, el producto a la filial americana, y la filial americana luego lo vende a clientes aquí en Estados Unidos, ¿correcto? Entonces, los accionistas de esta empresa americana pueden ser personas físicas uruguayas, pueden ser personas jurídicas, llamémosle una compañía de Uruguay o una compañía offshore, ¿sí? Por eso no hay limitantes, ¿sí? Bueno, tienen que ser mayores de edad, ¿sí? Disculpen, sí existe ese requisito. Ahora, eso es cuando es una empresa operativa, ¿sí? La otra opción que hay, lo que he visto y que es muy común también, es que sea una empresa holding americana, ¿sí? En este caso se recomendaría una compañía de Delaware, que sea la accionista de la empresa offshore, ¿correcto? Ahora, ¿por qué se haría un efecto así? Porque eso sería si el día de mañana se pretende juntar capital en Estados Unidos o vender parte del paquete accionario en Estados Unidos, por varias razones. Uno, más que nada, es el marco regulatorio e impositivo, ¿sí?
para un comprador de Estados Unidos invertir en acciones de una empresa de Delaware es mucho más beneficioso que estar comprando acciones de una empresa en Uruguay, ¿correcto? Luego también es la percepción, ¿sí? O sea, no es lo mismo salir a juntar capital en Estados Unidos siendo una empresa uruguaya, ¿sí? Que siendo una compañía registrada en Delaware, siguiendo todos los protocolos y formalidades de Estados Unidos, que a su vez esta compañía de Delaware sea accionista de la operativa en Uruguay, ¿sí? Entonces, esos son más que nada desde el ángulo de experiencia más práctica en lo que es distintas estructuras corporativas para proyectos de los que puede estar vislumbrando la gente que está participando de este seminario. Obviamente hay que pulirlo bastante más, estos son parámetros muy, muy generales, pero dependiendo cuál es el objetivo de la compañía y la estrategia, dependiendo qué tipo de estructura se tiene. Si sería una compañía americana que opera o una compañía americana que sea la accionista de las operaciones offshore, ¿sí? Y dentro de cada una hay distintas opciones, pero de vuelta, no quisiera marearlos con tanto detalle teórico, ¿sí? En esta instancia. El segundo tema que quería tocar con ustedes es lo que es la diligencia previa, ¿sí? Es fundamental entender quién, o sea, a ver, desde dos lados. Uno, lo que he visto muchas veces es que hay temas de problemas de marca, ¿sí? Se piensa quizás que, bueno, se sale con un nombre o con un logo y no se hace la diligencia previa en el USPTO, ¿sí? Que es la Agencia Federal de Registros de Marca, y luego eso puede llegar a traer problemas, ¿sí? Lo he visto varias veces. Entonces, mi primera recomendación en esa área es hacer una diligencia previa, ver si la marca está disponible o no. Eso es un estudio muy sencillo, muy rápido, muy corto, no tiene mucha ciencia. Y embarcar y registrar, o sea, si les interesa comercializar con cierta marca en Estados Unidos, entonces registrar la marca. No es un proceso muy complejo, o sea, en 60 días, si no hay una oposición a ese registro, está básicamente habilitada la marca para ser comercializada en los Estados Unidos y seguir transitando el proceso hasta que el registro quede finalmente confirmado. La finalización del proceso son 12 meses a tener la confirmación final de ese registro, pero como mencioné anteriormente, en 60 días, si no hay una oposición, ya se puede empezar a comercializar esa marca, ¿sí? El otro aspecto fundamental de lo que es el due diligence es, uno, si el día de mañana tienen clientes, es entender quién es ese cliente, ¿sí? Ver si el cliente tiene algún tipo de juicio estatal, juicio federal, de bancarrotas, reclamos desde civiles hasta criminales, todo, ¿no? O sea, no, el hecho de que en Estados Unidos la ley funciona y que hay una cierta conducta de hacer negocios, no significa que tenemos que concluir que todos son así. ¿Me explico? Desafortunadamente existen fraudes, desafortunadamente existen compañías o personas que no obran o no operan de la forma que todos esperamos que obren y operen, y pueden tener reclamos. Entonces, antes de hacer algún tipo de acuerdo, vender el producto o fiarle o lo que fuera, mi recomendación es hacer una diligencia del cliente, ¿sí? Mismo concepto con representantes de ventas, mismo concepto con empleados, o mismo concepto con posibles socios inversionistas, ¿no? Saber quién está del otro lado de la mesa, ¿sí?
porque luego, una vez que ya se empieza a transaccionar, si no se hizo esa diligencia, desafortunadamente eh, pueden llegar a surgir problemas, ¿no? Bueno, el tercer punto que tengo es la parte de acuerdos legales, ¿sí? Entonces, esto voy a tratar de hacerlo lo más sencillo y simple posible, ¿sí? Obviamente va a depender de los objetivos de la compañía y cuál es la transacción en sí misma, ¿me explico? Pero voy a dar parámetros más genéricos, ¿sí? Lo primero y lo fundamental, como etapa número 0, ¿sí? Antes de empezar a intercambiar información y intercambiar conocimiento de las partes, es lo básico, ¿sí? Que significa presentar un NDA, un Non-Competition y un Non-Circumvention, ¿sí? Decir, bueno, a ver, te voy a estar presentando este tipo de información confidencial, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo? ¿Sí? ¿Para qué te lo estoy compartiendo? ¿Qué es lo que tú vas a hacer con esta información que te estoy brindando? ¿Sí? Y limitar competencia, ¿sí? Tiene que ser limitado en lugar geográfico y en tiempo. No puede ser muy genérico, porque si no las cortes no lo aceptan. Entonces, eso es fundamental, porque si no se hace antes de empezar a compartir información, luego si se da la información y salen y copian el modelo comercial, o copian los algoritmos, o copian algo de la operativa que puedan tener, o de los sistemas que puedan tener en Uruguay, no hay mucho recurso realmente. Entonces, como paso número 1, sugerencia es antes de presentar información, presentaría un NDA, un Non-Competition, un Non-Circumvention, y si me preguntan a mí también, presentaría lo que se llamaría un Letter of Intent o un Memorandum of Understanding, ¿sí? Diciendo, bueno, ¿cuál es el objetivo? O sea, ¿por qué estamos sentándonos a negociar? ¿Qué es lo que estamos vislumbrando? Si es, no sé, el día de mañana una compra del servicio, compra del producto, o una especie de joint venture, o una especie de sociedad. O sea, estipular cuál es el negocio que se vislumbra, ¿sí? Cuáles son los objetivos, porque ese es el leitmotiv o la razón del cual se está compartiendo información, ¿correcto? Entonces, mi recomendación es, además de presentar el NDA con aspectos de no competencia y non-circumvention, mi recomendación es o presentar un Letter of Intent o un Memorandum of Understanding. ¿Sí? Ok. El segundo tipo de acuerdo que me parece que es fundamental para los oyentes en esta presentación es cuando se vende un servicio o un producto desde Uruguay a Estados Unidos, ¿sí? El concepto de derecho de autor, ¿sí? ¿A qué me refiero esto? Es, si la contratación es lo que se llamaría work made for hire, ¿sí? Que es, la empresa americana contrata a la empresa de Uruguay para hacer cierto trabajo, ¿sí? Pero los derechos de autor se los reserva la compañía americana, ¿sí? Si los derechos son completos o si son limitados, ¿correcto? Y si son limitados, ¿sí? Hay que contemplar aspectos como derecho de marketing y derecho de promoción de ese producto que hizo la empresa en Uruguay, ¿correcto? Porque me ha tocado ver que en el pasado, que bueno, no necesariamente en Uruguay, pero y esto fue en Argentina, que la empresa hizo cierto trabajo, ¿sí? Parte del trabajo, ¿sí? No estaba contemplado los derechos de autor y quién era responsable, quién era dueño de qué parte. Entonces, la empresa en Argentina salió a promover parte de lo que había diseñado y parte de lo que había creado, salió a promoverlo, hizo, llamémosle, una actualización para otro cliente, ¿sí? Un tercero. Entonces ahí hubo un problema largo y complejo, porque no se entendía bien quién era dueño de qué, quién tenía derecho sobre qué creación, y cómo se iba de alguna forma o sea,
no dividir, pero, a ver, la empresa, o sea, si la empresa americana da ciertos lineamientos para que lo produzca una empresa en Uruguay, ¿sí? ¿Quién es el dueño del producto terminado? ¿Me explico? ¿Quién tiene derecho sobre la creación final? ¿Sí? Entonces, todo eso hay que estipularlo y estipularlo muy bien, ¿sí? Otro aspecto fundamental y que he visto problemas en esta área y bastantes, es el uso de la información confidencial, ¿sí? Información confidencial, información de lo que es data, ¿sí? Un ejemplo, vamos a decir, una empresa en Uruguay le da servicios a una empresa en Estados Unidos. Pero la empresa en Estados Unidos recibe información desde tarjetas de crédito de un consumidor en Estados Unidos, o mismo data sobre hábitos del consumo, ¿sí? O copias del driver's license, o copias, ¿sabes dónde? El domicilio del consumidor en Estados Unidos. Hay que tener mucho cuidado en el manejo de esa información confidencial, y hay que estar bien claros, ¿sí? De exigirle a la empresa americana que dé lo que se llaman los lineamientos URAP, ¿sí? De Unfair, Deceptive. Bueno, no les quiero complicar mucho, pero hay ciertos protocolos y lineamientos que las personas y las compañías, por más de que estén fuera de Estados Unidos, tienen que manejar con cierto criterio esa información confidencial y privada de consumidores americanos, ¿sí? Bueno, y después también el concepto de contemplar todo lo que pueda ser lo que es data breach, ¿no? O sea, desafortunadamente hay mucho fraude cibernético y tiene que haber ciertos protocolos siguiendo la normativa americana de cómo proteger, no solamente manejar la información, sino cómo protegerla de outsiders que quieran de alguna forma hackear el sistema y poder obtener acceso a esa información, ¿sí? Bueno, entonces, después, otra área que me parece que sí es importante es el área de inversión, ¿sí? Que bueno, esto es un área muy compleja, pero voy a tratar de hacerlo en pocos minutos. Obviamente hay distintos tipos de inversión y hay distintos tipos de compromisos y derechos y responsabilidades, ¿sí? Entonces, es importante estipular eso bien, ¿sí? Por ejemplo, puede haber lo que se llama una deuda, ¿sí? Donde se hace un promissory note, ¿sí? Vamos a una deuda por $10, ¿sí? Se hace un promissory note. Ese promissory note puede o no registrarse en el récord público como una deuda de la compañía. Ese promissory note puede o no el día de mañana convertirse en acciones de la empresa, lo que se llamaría un convertible loan, ¿sí? Un convertible note o convertible loan, ¿sí? Cumpliéndose ciertos resultados, ¿sí? Donde la persona puede tener, el inversionista puede tener el derecho de convertir ese préstamo en acciones de la compañía. Luego, si ese inversionista pide o no, o recibe o no los derechos de participar en lo que es el board, ¿sí? en el directorio de la compañía, o ciertos derechos para gestionar la compañía. O sea, hay distintas modalidades del cual hay que de alguna forma contemplar, y eso es case by case, ¿no? No es algo, no es que es un modelo que sirve para todos, ¿no? Y bueno, después el último punto, y con esto dejo y habilito si alguien tiene alguna pregunta, es la contratación de representantes aquí en Estados Unidos, ¿sí? Si son representantes independientes, si son agentes de venta, si son independientes o empleados.
Si son independientes hay que tener mucho cuidado porque hay cierto grado de control que la empresa no puede tener sobre esa gente independiente, sino cae dentro del concepto de empleado, ¿sí? Entonces, bueno, hay distintos conceptos que hay que contemplar cuando de alguna forma se contrata sí, se contrata el servicio de un agente de venta en formato de agente independiente versus ser un empleado de la compañía. Bueno, eso es un poco la presentación que hice para hoy. Perdón si fue un poco desorganizada o fui saltando en distintos temas. Mi objetivo era dar un pantallazo práctico y general de las distintas áreas que, bueno, que como profesional he visto que si no están bien amarradas desde el principio, desafortunadamente luego solucionar es muchísimo más difícil y más complejo que prevenir y hacer las cosas bien desde el inicio. Entonces, bueno, como dije, para mí es un placer, muy gratificante poder ayudar a compatriotas, así que tenga alguna consulta, duda, por favor siéntase libre de contactarme y será un placer apoyarlo, ¿sí? Javier, muchísimas gracias por la presentación. Fue un gusto tenerte hoy en el Meetup. No vi que haya ninguna pregunta en el chat, pero el que quiera realizar una pregunta o cualquier consulta para Javier o Marcelo. Marcelo es representante de Select USA y Javier recién hizo la exposición sobre estructuras legales. Ahí vi a Ernesto que tiene una pregunta. Sabes que no la puedo leer, no sé si alguien... Yo es una pregunta bastante concreta. Dice, ¿cuáles son los costos de traer el dinero a Uruguay si se vende en Estados Unidos? ¿Cuáles son los costos de traer el dinero a Uruguay si se vende en Estados Unidos? Quizás Ernesto, si puede ser un poco, con un poco más de detalle la pregunta, te agradecemos. Sí. Bueno, eso en realidad es una consulta más para un contador que para un abogado. O sea, nosotros como abogados no manejamos la parte contable o la parte tributaria. Eso es un contador que reporta con el IRS, ¿no? Pero el sistema tributario aquí va por rangos. No es lo mismo tener de ingresos, no sé, 50.000 que 200.000. ¿Me explicó? Entonces, dependiendo del rango de la ganancia, el bracket, o sea, el rango impositivo que se va a estar pagando, ¿sí? Otro factor también a tomar en cuenta es que en el caso de Uruguay, los accionistas finales no son personas americanas, ¿correcto? Entonces ya eso es otro rango impositivo distinto. No es lo mismo ser americano o residir en Estados Unidos que ser alguien un extranjero. Pero esas son consultas para un contador y encantado de su trabajo con varios contadores, dependiendo el tipo de proyecto, dimensión del proyecto. Encantado de hacer las presentaciones con estos contadores para analizar para poder responder en detalle esta consulta, ¿no? Perfecto, Javier. Sí, los contactos van a quedar disponibles luego del evento y bueno, las presentaciones también, así que van a estar en los canales de la Cámara. Veo que Santiago Ingold tiene también una consulta, que la voy a leer. Pregunta si cambian los requerimientos para una visa si una persona está empleada por una empresa en Estados Unidos, propiedad de una C Corp, o es igual que si fuera como empleado de la C Corp directamente. Esa puede ser una consulta para Marcelo, quizás, de la Embajada de Estados Unidos. La pregunta está en el chat. Bien, gracias Federico. Repito lo que dije anteriormente, la visa es una herramienta legal que permite que el interesado realice la actividad que desea en forma legal. Entonces, la visa está atada a la actividad.
¿sí? Independientemente de si la empresa, si la persona va a ser empleado o va a ser inversor. Lo que sí a tener en cuenta, y es buena la pregunta porque me da el pie para hacer un comentario que puede ser de utilidad para todos. Un caso que tuve, lo había asesorado para que solicite una visa de inversor tipo E2. La persona contrató un estudio de abogados y el estudio le sugirió solicitar una visa L1 de trabajo. Esta persona se mudó de Argentina con su esposa y 2 hijos a los Estados Unidos, compró casa, depósito, los anotó en el colegio, y cuando estaba por caducar la visa de trabajo y solicitó la renovación, no se la dieron. Y en ese momento se desayunó que el estudio de abogados se había olvidado de decirle que esa visa L1 estaba atada a la generación de 5 puestos de trabajo, que el solicitante de la visa no estaba al tanto. Entonces, bueno, ante la eventualidad de que esta persona hubiese tenido que salir de los Estados Unidos, volver a Argentina, cambiar de estatus de visa, sacar a los chicos del colegio, bueno, toda una complicación. Le dimos una mano para que cambie de estatus de visa de la L1 a la E2 y lo pudo resolver sin tener que salir de los Estados Unidos. En caso de que no hubiese respondido completamente a la pregunta, con gusto Alicia y yo en forma privada podemos continuar el diálogo con el interesado. Muchas gracias, Marcelo. Sí, Alicia puso en el chat el contacto y también un link de interés para los que quieran profundizar en esa consulta. También Rodrigo pone una pregunta que es enfocada a incumplimientos de pagos en Estados Unidos y las mejores formas de cobrar esa deuda. Quizás esa está más enfocada al campo de Javier. Sí. Sería una Sí. deuda pendiente, la mejor forma de accionar desde Uruguay para lograr cobrar esa deuda. Sí. Bueno, aquí tienes, en Estados Unidos, tienes distintos circuitos de cortes, ¿sí? Tienes las cortes estatales y cortes federales, ¿sí? Lo que hace la diferencia es la diversidad de las partes, ¿sí? Y el monto de la disputa, ¿correcto? Entonces, tomando en cuenta que aquí la diversidad de las partes es una empresa uruguaya y una empresa de Estados Unidos, ¿sí? Lo que hay que ver es el monto de esa disputa para ver si aplica en corte federal o en corte estatal, ¿correcto? Si aplica en corte federal, el rango que hace la diferencia son $75.000, ¿sí? Entonces si es una compañía de Uruguay y una compañía de Estados Unidos y el daño son $75.000, ese caso puede ir a una corte federal. Si el monto no es de $75.000 o más, entonces puede ir a una corte estatal y no importa que las partes tengan distintas diversidad de jurisdicción. Entonces, lo que depende en el caso que está consultando Rodrigo es el monto. Si es menos de 75.000, entonces habría que presentarlo en el estado, ¿sí? Te diría en el municipio y estado donde reside el defensor, ¿correcto? Por decir un ejemplo, la corte de Miami-Dade en el estado de Florida, ¿correcto? Si eso fuese menos de $75.000. Si el daño fuese 75.000 o más, sería la Corte Federal del sur del distrito de la Florida, ¿sí? Que cubre varios distritos, Miami-Dade, Broward County, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, depende del monto, ¿sí? Ahora, también depende mucho, eso es el circuito judicial y circuito de cortes. Muchas veces me ha tocado también, es
que cuando se envía un legal notice, ¿sí? O sea, llamémosle un cedulón legal, como lo pueden llamar en Uruguay, donde de alguna forma se detalla con exactitud los hechos, los argumentos y la ley que ampara, en este caso, muchas veces eso trae a una mesa de negociación al incumplidor, ¿sí? Porque el incumplidor dice, bueno, mira, ok, ya no es Rodrigo en Uruguay que me está mandando emails o me está llamando, es un estudio jurídico que me está de alguna forma presentando un cedulón legal, y la presentación de ese cedulón legal a convertirlo en una acción legal en la corte es un paso. Entonces, muchas veces el que está incumpliendo le teme a los procesos judiciales por varias razones, por varias razones. Quizás tenga préstamos de banco, quizás esté financiado muchas veces con líneas de crédito de banco. Entonces, las compañías tratan de evitar las acciones legales. Entonces, cuando reciben ese legal notice de un estudio jurídico, varias veces vienen a una mesa de negociación y se puede de alguna forma lograr un plan de pago, ¿sí? A ver, no te puedo decir, no puedo responder con exactitud si va o no a funcionar. Me ha tocado muchas veces que funcionó y otras muchas veces que no, que se terminó el asunto presentando en la corte. Entonces, no sé en este caso en particular. Entonces, a modo de conclusiones, tienes un formato privado, que es a través del legal notice y tratar de resolver, o a través de las cortes, que sería o corte estatal, ¿sí? Dependiendo del monto, o corte federal, dependiendo del monto. Esa es la respuesta. Perdón si fui un poco amplio y confuso, pero bueno, traté de responder dando bastante detalle. Perfecto, Javier. Ahí Rodrigo estaba confirmando y bueno, los contactos van a quedar también disponibles. Se presentaba también el cónsul en Chicago, Matías Estatiu, que estaba presente también. Un saludo, Matías. Y la última pregunta que hacemos es de Juan, de Mythology Labs. Dice que tiene una SRL en Uruguay. Para entrar en el mercado de Estados Unidos, ¿qué le sería más conveniente? ¿Crear una empresa en Estados Unidos o le bastaría solo con facturar al exterior desde Uruguay? Eso quizás es una consulta para ambos. Está en el chat la consulta y es que Juan tiene una SRL en Uruguay y consulta si para entrar en el mercado de Estados Unidos le es más conveniente crear una segunda empresa en Estados Unidos o simplemente le bastaría con facturar al exterior desde Uruguay. Si me permitís, Federico, quisiera agregar algo que es a término conceptual. Y esto aplica tanto para Argentina como para Uruguay. Me ha pasado con clientes argentinos a los cuales asesoramos para establecerse en Estados Unidos, que no tienen en claro cuáles son sus obligaciones tributarias en la Argentina cuando internacionalizan su empresa en los Estados Unidos, donde también van a tener obligaciones tributarias. Entonces, esto me parece importante destacarlo porque independientemente de las figuras legales que tengan las empresas, que obviamente puede tener algún tipo de incidencia en los porcentajes de tributación, es fundamental asesorarse por especialistas. Muchas gracias. Sí, sí. Gracias, Marcelo, por tu comentario. Estoy 100% de acuerdo. Y Juan, simplemente para responder a tu consulta, todo va a depender de cuál es el objetivo que tú tienes para Estados Unidos. O sea, si es solamente un cliente en particular y a este cliente no le molesta estar pagando por el servicio o el producto de una empresa uruguaya y tu objetivo es mantenerte así, entonces quizás no amerite tener una empresa en Estados Unidos, porque como te dice Marcelo, eso también requiere de cierta gestión de administración.
Ahora, si tu proyecto a 5 años, es decir, bueno, sí, quiero crecer y quiero tener más clientes y quiero de alguna forma posicionarme en el mercado americano, ahí sí me parece que quizás haga más sentido tener una empresa aquí en Estados Unidos y que sea la que facture y la que, o sea, la primera parte de mi presentación, ¿no? Una empresa de representación y comercialización en Estados Unidos. Perfecto, Javier, Marcelo, está respondida la pregunta. Y bueno, muchas gracias a ambos por sumarse hoy, por el tiempo esta tarde. Y bueno, comentar también que las presentaciones y los contactos van a estar disponibles luego del Meetup, así que bueno, va a haber oportunidad para seguir profundizando sobre los temas que cada uno quiere. Así que muchas gracias a ambos, los despedimos y bueno, vamos a estar en contacto. Bueno, muchas gracias y un gusto, Javier, en compartir el panel contigo. Buenas tardes Gracias, a todos. Marcelo, igualmente, te felicito. Gracias por la presentación. Hasta luego. Gracias, amigos. Javier, se fue justito. Para continuar con el Meetup, tenemos la siguiente actividad, que va a ser un intercambio con el embajador uruguayo en Estados Unidos, Andrés Durán, el nuevo embajador designado. Ya está Leo conectado y creo que el embajador también. Voy a proceder a hacer una breve introducción. Ahí te veo. Quería confirmar que estés conectado. Bueno, Andrés, Estamos los dos, tanto Andrés como yo. Embajador, bueno, bienvenido al Meetup de CUTI. De parte de la Cámara le agradecemos mucho por hacerse un tiempo y participar de este evento. La idea de este módulo del Meetup es hacer un breve intercambio entre el presidente de la Cámara, Leonardo Loureiro, que va a llevar adelante la charla, y el nuevo embajador designado en Estados Unidos, Andrés Durán. A modo de hacer una breve introducción, previa a este intercambio, comentarles que bueno, Andrés fue designado recientemente por el presidente de la calle Pou el 9 de septiembre. El embajador es abogado por la Universidad Católica del Uruguay, es máster en leyes por Georgetown y tiene un MBA del MIT. Y previo a su designación desempeñó actividades en el sector privado, cuenta con más de 20 años de experiencia en roles de gestión y asesoramiento legal corporativo en firmas como el Fondo de Inversiones Ashmore Group y la firma Bregar y Durán, y también con experiencia en la firma Hughes & Hughes. Así que esa es un poco una introducción al embajador, al nuevo embajador Andrés Durán, y te paso la palabra a Leo para comenzar el intercambio. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Gracias, Federico. Buenas tardes a todos. Como siempre, es un placer ver ahí unas 49, 50 personas conectadas con muy fuerte foco en los Estados Unidos. Cuando el embajador Durán fue designado, hasta antes de viajar, nos contactó justamente a la Cámara. Bueno, tuvimos una reunión con Carlos Sacle, el vicepresidente de Global Market, y Federico como ejecutivo responsable, y quien les habla. Y justamente el embajador poniéndose a disposición para conversar sobre el sector, interiorizarse. Obviamente, claramente, él está interesado en este sector. Y bueno, la idea de hoy era simplemente que él mismo, con sus propias palabras, comentara cómo estaba viendo el sector, qué cosas había conversado con nosotros. Y en todo caso, le doy la palabra al embajador y si vemos que le toca hacer alguna pregunta, se le hago al embajador y le damos la palabra al embajador, que es más importante que él nos explique cómo está viendo y qué puede hacer desde la embajada por el sector tecnológico. Así que, señor embajador, muchas gracias por participar. Casi mediodía para Washington, pero bueno, ya son buenas tardes, supongo. Bueno, buenas tardes, Leonardo, Federico. Muchas gracias por la invitación, por la oportunidad de charlar un rato con ustedes. Un saludo a todos los participantes.
Sí, efectivamente, desde la embajada y personalmente como embajador, reconocemos y valoramos mucho el aporte que tiene este sector para el Uruguay y la relación que tiene con Estados Unidos. Yo me acabo de ingresar, pero digo, recordemos que el sector de ustedes exporta alrededor del 65% de servicios a Estados Unidos, es por lejos es el máximo importador de vuestro sector, e inclusive es el principal rubro de exportación de Uruguay hacia Estados Unidos, incluso duplicando lo que son otros bienes más tradicionales, con lo cual la relevancia, el presente y el potencial de lo que ustedes hacen es enorme, y desde acá estamos muy pendientes de cómo podemos ayudarlos. Y eso me lleva un poco a recalcar algo que quizás algunos no lo sepan, pero las embajadas y los consulados del Uruguay en el exterior tienen un rol en materia comercial. Tienen gente especializada, gente que se dedica a apoyar al sector exportador uruguayo en su inserción internacional en los respectivos países, y esto es más que claro y evidente en los Estados Unidos, y en mi gestión, en nuestra gestión, va a tener una prioridad absoluta. ¿En qué podemos ayudar en concreto a ustedes, a los empresarios que están buscando vender en Estados Unidos? Bueno, primero, facilitar contactos, ya sea de potenciales clientes, fondos de inversión, aceleradoras, academia, cámaras empresariales. Obviamente la embajada tiene muchos años de actuación en el mercado y ha generado muchos vínculos. Personalmente también tengo vínculos que estoy utilizando para difundir en este caso al Uruguay tecnológico y digital y las posibilidades que ofrece. Y por tanto ese es uno de los aspectos claves para ayudar a las empresas uruguayas. Luego podemos ayudarlos en información comercial, en elaborar informes. Hace poco, a través de, creo que no fue a través de ustedes, pero digo, elaboramos un informe sobre la industria de los videojuegos aquí en Estados Unidos, y cómo se podían buscar sinergias con las empresas uruguayas que se dedican a ese sector. De manera que ese es otra área en la cual podemos ayudar, y obviamente cuando se restablezcan los viajes, y que esto también se ha hecho siempre, y Leonardo lo sabe muy bien, ayudarlos a armar las agendas comerciales, acompañarlos en reuniones si les interesa, en fin, cuando haya visitas de ese tipo, acompañarlos a ustedes. Pero me parece importante reforzar la idea de que cuanto más se abran ustedes hacia nosotros y nos compartan qué es lo que están haciendo, qué es lo que visualizan, qué es lo que, a dónde están apuntando, creo que los podemos ayudar más y cumplir más de mejor manera nuestro rol, porque eso evidentemente se retroalimenta. Cuanto más información tengamos de ustedes, mejor vamos a estar en condiciones de ayudarlos. Muchas gracias, embajador. Un comentario que le hago como buen dato nuevo: las cifras aparentemente que estamos cerrando 2019, el porcentaje es aún mayor a los Estados Unidos. O sea, las exportaciones a Estados Unidos crecieron, o sea que eso después cuando tengamos las cifras se le haremos llegar a la embajada. No, una cosa que hablábamos con el embajador cuando estuvo, cuando ya estaba designado y estuvimos acá, él estaba en Uruguay todavía. Comentábamos que el sector, muchas de las cosas que hacía, y bueno, justamente lo decía recién el embajador,
es como hacer una misión comercial, ese apoyo siempre lo hemos tenido de la embajada. Una de las cosas que le comentábamos es que íbamos a hacer el esfuerzo de que hubiera una misión sectorial liderada por el presidente de la República. Eso efectivamente se lo planteamos al presidente, el presidente tomó la posta, esperemos que lo logremos convencer, no sabemos si el año que viene, pero capaz que seguramente alguno de los años de su mandato logremos convencerlo. Ayer estuve con él, le mandé los saludos suyos, embajador, y efectivamente creo que ese tipo de actividades entre la embajada con misiones comerciales, sean o obviamente no sean lideradas por el presidente, siempre un ministro es muy activo, seguramente el ministro Paganini nos acompañe también en alguna misión, o sea que vayamos a tener algún contacto directo con la embajada, sabemos que ahí va a depender de la agenda del embajador si puede o no puede sumarse, pero sabemos que va a poder hacerlo. Entonces, ese tipo de cosas son creo que las que son importantes, no sé cuál es la visión que tiene con respecto a ese tipo de actividades, y bueno, que nos puede contar, digamos, como para los que estamos acá presentes, digamos, ¿no? Totalmente, Leonardo, y por supuesto que me voy a sumar a esas iniciativas cuando sea posible, viajar nuevamente, y creo que entre todos tenemos que hacer un trabajo fuerte de promoción de nuestro Uruguay tecnológico, de nuestro país como destino para captar inversiones en el sector tecnológico. Ya lo estamos haciendo. El otro día hablábamos con ustedes y con nuestro cónsul también de empezar una campaña publicitaria con una agencia profesional. Creo que es una buena idea. Y todo ese tipo de cosas suman. Creo que la calidad de lo que se produce en Uruguay es evidente, es apreciada por las empresas, el consumidor de Estados Unidos, y cada vez más nos estamos perfilando como un país con perfil tecnológico y amigable para recibir inversiones de este tipo y para proveer de tecnologías de primer nivel. Me encantó el lanzamiento que vi el otro día del Open Digital Lab. Son ese tipo de iniciativas que me parece que van sin duda en el camino correcto y de todo lo que estamos hablando, y de toda esa interacción que tiene que haber para que los ecosistemas sean exitosos, la interacción entre gobierno, entre el corporativo, entre los emprendedores, entre la academia y entre el capital de riesgo. Quizás ahí tenemos que trabajar más para convencer o captar mayor interés de los grandes fondos de capital de riesgo, que en Estados Unidos hay muchos, para interesarse e invertir en empresas uruguayas, pero me parece que sin duda estamos por el buen camino. Tenemos mucho de qué enorgullecernos y seguir trabajando para mejorar nuestra industria. Bueno, muchísimas gracias, embajador. Cumplimos con el plazo y el tiempo que nos habíamos propuesto. No sé, Fede o Carlos, si tienen alguna pregunta adicional al embajador. Si no, le damos las gracias y continuamos con la actividad. O sea, no sé, embajador, si tiene algún mensaje final tampoco. No, el mensaje final, simplemente nuestro reconocimiento y total apoyo al sector, y nuestra total voluntad y disposición para ayudarlos. Con ganas, con entusiasmo, los invito a que se arrimen y ver cómo podemos colaborar juntos. Ahora Ignacio, nuestro cónsul en San Francisco, bueno, me quedé corto para hablarles un poco de cómo estamos estructurados aquí en Estados Unidos, pero rápidamente tenemos una embajada en Washington que vendría a ser como la casa matriz, y después distintos consulados, uno en Miami, en Nueva York, en Chicago, hay uno en San Francisco que está básicamente orientado al sector tecnológico. Ignacio González, nuestro cónsul en San Francisco, va a aparecer en el próximo panel. Allí les va a hablar de algunas oportunidades y tendencias concretas aquí en Estados Unidos,
y con la participación de dos uruguayos que están haciendo cosas bien interesantes. Y bueno, los dejo por aquí y les paso la posta a los próximos panelistas. Muchísimas gracias, embajador, por participar. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias, embajador. Gracias, Leo, por el tiempo. Saludos. Nos vemos. Chao, Leo, gracias. Chao, gracias. Chao, embajador, gracias. Perfecto. Bueno, para continuar con la agenda planeada, el próximo panel es va a ser una temática sobre el estado de los ecosistemas en Estados Unidos y comentar algunas proyecciones de cada integrante del panel para 2020. Este es un panel, es una actividad que vamos a tener que cambiar el lenguaje a inglés por nuestros dos invitados del día de hoy, Alan Ringwald y Anna Jacobian. I think Anna is over there. I didn't saw Alan yet. I'm here. Yep.